Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta hora. Le doy tantas gracias a Dios porque nos permite congregarnos, reunirnos este último domingo del año. Y de verdad que Dios ha sido tan bueno durante todo este año con cada uno de nosotros. Y yo quiero aprovechar este momento para que juntos le demos las gracias a Dios. Gracias a Él de verdad por todo lo que ha permitido en este año en nuestra vida. Han sido muchas las bendiciones. Aunque también Dios ha permitido que seamos probados en nuestra fe. Ha permitido que pasemos también por dificultades. Y esas dificultades, como nos lo enseña la palabra de Dios, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos 6 al 7, son necesarias para que, así como el oro se prueba con fuego, nosotros y nuestra fe sea probada, para que nos encontremos con el Señor más adelante en honra, gloria y alabanza a Él. Así que ánimo, adelante, Dios se manifestará muy pronto y Dios, estoy seguro, también nos sacará adelante si estamos pasando por cada una de estas pruebas, que podamos aún gozarnos en medio de ellas, con esa esperanza y con esa fe puesta siempre en nuestro Señor. Bueno, hoy estamos aquí para celebrar nuestro último servicio virtual del año. Y bueno, en otras oportunidades no podíamos realizar este servicio y miren cómo es Dios de lindo que nos permite en este último domingo y en este año tan especial realizar nuestro servicio virtual. Ojalá que lo aprovechemos, que estemos cantando al Señor con todo el corazón. Dios nos dice que Él se goza y que está presente en medio de las alabanzas de su pueblo y de sus hijos. Así que no dejes que te despistes, quítate esas cargas, quítate esas ocupaciones y conéctate con el Señor y disfruta de cada oración, de cada canción y sobre todo de la palabra de Dios. Bien, vamos a también aprovechar este momento para orar. Hay mucho por qué agradecer y hay mucho por qué pedirle al Señor. Entonces que sea este un tiempo especial para que estemos todos juntos a esta hora, inclinando nuestro corazón al Señor y entregándole cada una de estas oraciones. Bien, acompáñame por favor, cierra tus ojos si quieres hacerlo y oremos juntos al Señor. Bien, Dios, te alabamos en este momento, te exaltamos, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el Creador. Gracias, Señor, por las pruebas, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por este año que está a punto de terminar. Gracias por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por tu iglesia, Señor, porque tú nos has permitido seguir adelante. Señor, también tenemos que darte muchas gracias el día de hoy por todo lo que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de esos hermanos que han seguido fieles a ti a lo largo de todos estos meses. Gracias por tu provisión para con la iglesia. Gracias por tu misericordia, porque nos has permitido seguir adelante, no negar tu nombre y seguir fieles a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, también por las pruebas. Gracias por las personas que te has llevado, Señor. Gracias por quienes has sanado. Y gracias, Padre, porque podemos poner nuestra fe en ti. Señor, queremos hoy unirnos y pedirte primeramente que nos perdones, Padre. De verdad queremos en este servicio pedirte perdón, pedirte, Señor, que quites esa mancha de pecado que pueda haber en nosotros. Perdónanos, Señor, por esa falta de fe. Perdónanos, Señor, por esas palabras que no te agradan. Perdónanos, Señor, por esos actos que hicimos que estuvieron mal. Perdónanos, Señor, por esos pensamientos que no te honran ni te agradan. Perdónanos, Señor, por eso que hicimos o por eso que dejamos de hacer, Padre. Perdónanos, Dios, que sea un momento para ponernos a paz contigo. Echamos mano de tu palabra, donde tú nos dices que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hoy ponemos delante tuyo, Señor, todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados, Señor. Límpianos y lávanos, purifícanos, Señor,
Permítenos tener ese corazón limpio como la nieve o como la lana. Y Padre, con ese corazón perdonado, queremos acercarnos a ti y pedirte, suplicarte por este mundo, por esta humanidad que está tan agobiada, Señor. Pedirte por nuestra ciudad, Señor, que está sufriendo tan fuerte por la pandemia, por los médicos, por el equipo de salud, para que seas tú, Señor, protegiéndoles, y quienes estén enfermos, para que seas tú sanándoles, Padre. Queremos también pedirte, Señor, para que seas tú guardando, protegiendo tu iglesia, Señor, protegiéndola del virus, de las enfermedades. Pedirte, Señor, para este nuevo año, para que tú nos des nuevos propósitos, Señor, y para que podamos seguir fieles a tu palabra. Pedirte, Señor, por este servicio, para que tú lo uses de manera especial en nuestra vida, para que nos hables, para que podamos cantarte y para que podamos conectarnos contigo y salir transformados, Señor, cuando este servicio termine. Dios, te queremos decir en esta mañana que te entregamos nuestro corazón, que sin ti no podemos vivir. Yo oro de manera especial, Señor, si hay alguien que no te conoce, para que hoy sea el día que tú conquistes su corazón y que se dé ese nuevo nacimiento, esa salvación de su alma. Padre, gracias por lo que hiciste en San Andrés, usando a nuestros hermanos de Bogotá para llevar allí tu palabra. Y oramos de manera especial, Señor, para que Colombia sea para tu Hijo Jesucristo y para que podamos ser esa plataforma para poder ir a las naciones, al mundo entero, a llevar tu mensaje, Señor. Calienta los corazones de aquellos que están fríos, débiles, tibios en la fe, Señor, para que dejen atrás eso que les está estorbando y caminen de tu mano, Señor, hacia esa misión que tú nos has entregado. Dios, permítenos disfrutar este servicio, que a su vez lo entregamos para ti, Señor, para que tú seas honrado y glorificado en él. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, y después de orarle al Señor, ahora vamos a cantar a Dios. Y qué linda canción la que viene. Esta canción se llama Todopoderoso. Y qué buena manera de exaltar a Dios, diciéndole que Él es el Rey, que Él es el Todopoderoso. Y de esta forma nuestros problemas se ven tan pequeños ante el poder tan grande del Señor. Cantemos juntos esta canción. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.
Bueno, muy buenos días tengan todos, iglesia. Continuando con nuestro último servicio dominical de este año 2020. Bueno, en este momento quisiera invitarlos a todos a que cumpliéramos con ese deseo, ¿no? Y ese buen hábito que tenemos siempre de leer la palabra de Dios y que la vamos a leer de pasta a pasta, bueno, hasta que Jesucristo decida venir por nosotros. Para el día de hoy, iglesia, entonces vamos a leer el Evangelio de San Lucas, vamos a leer el número 5, vamos a leer del 1 al 11. Entonces vayan buscándolo, los espero a todos ahí unos minuticos para que bueno, lo podamos leer de manera conjunta. Bueno, espero que todos estén ahí. Dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, iglesia, y a continuación entonces unos anuncios muy importantes para tener en cuenta durante esta semana. El primero de ellos es para todos los miembros fieles de nuestra iglesia. Entonces, bueno, hermanos, para que por favor estemos ahí recordando nuestros compromisos económicos que tiene la iglesia, y también, bueno, dos cosas muy importantes: la bendición de ser esos dadores alegres, ¿no? Y esos canales de bendición, pues a través de la ofrenda. Así que no olvidemos nuestra ofrenda conforme a como vayamos siendo prosperados. Recordemos que la cuenta está habilitada, la cuenta a nombre de la iglesia. Cualquier duda, pues obviamente podemos pedir información a través de los grupos de WhatsApp. Y bueno, ahí podrían recibir, si quieren, los que no están comenzando en esto, pues un pequeño instructivo muy sencillo para realizar su ofrenda. El siguiente anuncio pues tiene que ver con los discipulados. Bueno, como saben, viene una época de receso, entonces en ese momento estamos. Muy seguramente se van a reiniciar o a retomar después de la segunda quincena del mes de enero, Dios mediante. Invito a los creyentes que no pudieron continuar su proceso de discipulado que aprovechen para comunicarse con Diego Rojas, y expresar pues su deseo de continuar con este propósito de crecimiento. Y finalmente, iglesia, bueno, compartirles unas oraciones para que tengamos en cuenta durante esta semana final del año 2020. Primero, pues darle muchísimas gracias a Dios por permitirnos vivir nuestro último servicio bíblico del año, por permitirlo durante todo este año, pues alabarlo con ese corazón alegre, por recibir su gracia y por recibir su misericordia. Recordar también, iglesia, que esta semana pues continuamos orando por la familia misionera de Cali, la cual pues es de nuestro hermano Fabio Andrés Reyes, con su esposa Sofía y sus hijos Samuel y Nicolás. También orar mucho esta semana, iglesia, por la misericordia y protección y salvación de toda nuestra ciudad de Cúcuta, ¿no? De nuestro país Colombia, y bueno, en sí de todo el planeta, con todo lo que estamos viviendo a causa de este COVID que vemos todos los días en las noticias. Pues bueno, orar mucho por toda esa gente que está enfermita y que tanto lo necesita. Bien, iglesia, bueno, y a continuación entonces quiero invitarlos a alabar a nuestro Señor con esta segunda canción. Esta canción pues nos recuerda que nadie es como Jesucristo y que son incomparables las promesas que Jesús nos da. Entonces cantemos
pensando que es para nuestro Padre Creador, canta al Señor. A continuación vamos a cantar la canción Cuán bueno es Dios. Bueno es, Señor, escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, cuán fiel has sido.
reconocer, darte la gloria. Juntos, cantemos juntos, digamos juntos, cuán bueno es Dios. Digno, mi Dios es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Roca es, misericordia y verdad, refugias mi alma, tú me sostienes. Bueno es, Señor, escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, darte la gloria. Juntos, cantemos juntos, digamos juntos, cuán bueno es Dios. Digno, mi Dios es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Qué bueno es poder cantar al Señor, ¿no? Que estemos ahí también presentes con esas oraciones que cada 8 días tenemos para hacer juntos como iglesia. En este momento vamos a escuchar la palabra de Dios, ese mensaje que Dios nos trae también directo de su palabra para nuestras vidas. Como la mayoría de ustedes lo saben, normalmente soy yo la persona encargada de dar ese mensaje, pero en algunas ocasiones algunos de nuestros líderes invitados comparten con nosotros la palabra de Dios. Hoy nuevamente continuamos con Javier Darío. Javier Darío hace parte del equipo pastoral de la iglesia, la Biblia dice, de Bucaramanga, nuestra iglesia mamá, y él continúa con esa serie que nos está enseñando, que compartió con la iglesia en Bucaramanga, que se llama Crezcamos. Y es un desafío que estamos aprendiendo a través de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16-17, sobre crecer en la fe, conformarnos a la imagen de Cristo. Así que conectémonos hoy con ese mensaje que Dios nos trae, que de seguro nos animará a seguir creciendo y pareciéndonos más al Señor Jesucristo, dejando ya de ser niños y siendo esos adultos en la fe. Entonces acompáñame, Biblia en mano, lapicero, cuadernos, y conectémonos aquí con la palabra de Dios para escuchar ese mensaje para nuestra vida. Muy buenos días a toda la iglesia, ahí en sus casas. Qué bueno tener de nuevo este tiempo para juntos cantarle a Dios y juntos recibir la enseñanza de su palabra. Cada domingo espero fervientemente este tiempo en el que nos podemos reunir como iglesia, cada uno ahí desde nuestros hogares, y sentir de alguna manera lo que experimentábamos de manera tan normal antes de todo este tema del COVID-19. Que estemos siempre clamando a nuestro buen Dios, quien es el dueño de nuestras vidas, para que sea Él quien en medio de la enfermedad trate con cada uno de nosotros y nos siga ejercitando en medio de todo esto que estamos viviendo. Esta mañana vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que nos desafían a crecer. Y hemos visto en las últimas ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de abrir 2 Timoteo en el capítulo 3 y en el versículo 16,
cómo Dios desea que nosotros crezcamos, que una vez aceptemos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tomemos esa decisión firme y constante de conocerle cada día más a Él, de ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y de llegar a ese punto de estar enteramente preparados para toda buena obra. Hemos visto 2 textos en cada ocasión que nos dejan ver las 2 clases de personas, los 2 tipos de creyente que podemos encontrar en toda congregación, en toda iglesia. Así lo podemos afirmar viendo lo que enseña la Biblia, y un desafío a tomar esa decisión permanente de ser adultos espirituales, de no quedarnos en esa etapa de la niñez. Vimos ahí en 1 Corintios capítulo 3, en los versículos 1 al 2, esta exhortación que Pablo hace a sus hermanos en Corinto. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo, con ese corazón tierno de pastor, pero a la vez lleno de ese celo divino, hace este reclamo a estos creyentes que, debiendo ser ya maduros, siguen siendo niños en Cristo y comportándose como tal, carnales en términos bíblicos, lo llama el apóstol Pablo a este tipo de creyentes. Y el otro texto lo encontramos en Hebreos en el capítulo 5, en los versículos 11 al 14, y tiene el mismo sentir del texto del libro de Corintios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos en estos 2 textos 2 clases de creyentes. Por un lado, aquellos niños en Cristo. Llevan años en el Señor, pero no han madurado o crecido al no tomar la decisión de conocerle a Él. Y entonces, según el texto, ellos necesitan esa leche espiritual porque aún no pueden discernir ese alimento sólido de la palabra de Dios, y no lo pierdan años en la iglesia, pero siguen siendo infantes en el Señor, no han crecido, y entonces son carnales y están llenos de celos, contiendas y divisiones. Siempre están alegando por una y otra cosa. Ellos critican todo lo que puedan juzgar. Ellos dividen la misma iglesia, y Pablo tiene que decirles con ese carácter fuerte de él, que hacía parte de su personalidad, qué está pasando, qué está ocurriendo en sus vidas. Debiendo ser ya maestros, siguen siendo unos niños, unos bebés en Cristo. Tenemos también, por otro lado, a estos bebés espirituales que apenas están llegando a la iglesia. Hace 15 días terminamos estos 3 cursos de inducción con personas que apenas están tomando la decisión de conocer a Dios, a su palabra, y fue bien lindo ver la confirmación de varios de ellos diciendo: miren, nosotros hemos aceptado a Jesucristo, apenas se pueda queremos tomar la decisión de bautizarnos, pero ya mismo queremos empezar a conocer más a fondo lo que enseña la palabra de Dios. Bebés espirituales que apenas han aceptado a Jesucristo hace unas pocas semanas, pero ya han tomado la decisión de crecer espiritualmente. Ahora, también en este caso está la otra cara de la moneda. Algunas de estas personas simplemente tomaron el curso de inducción, dicen quizá haber recibido a Jesucristo, pero tomaron la decisión de parar ahí por el momento.
Entonces, estos bebés espirituales también tienen que tomar una decisión en cuanto a su crecimiento espiritual. Y si tú eres uno de ellos, te animo a que no te quedes ahí donde paramos. Crece cada día más, conoce de manera más profunda al Dios de la Biblia, enamórate de su palabra. Permite que Dios cautive tu corazón en la medida que creces y le conoces cada vez más a Él. Ahora, por otro lado, tenemos a los que han alcanzado madurez, a aquellos que le han dado un buen uso a la palabra de Dios y entonces han crecido, ejercitando sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Son creyentes maduros cuyas vidas reflejan el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, es muy bueno, muy lindo, es precioso ver la vida de estos creyentes en donde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza se manifiestan de manera permanente en ellos. Entonces, esta mañana un desafío a crecer. Y mira, sea que lleves años en el Señor o que apenas estés dando tus primeros pasos en Él, todos nosotros necesitamos crecer, siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo crecer? ¿Qué decisión tomar? Bueno, vengan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y vamos a mirar juntos las palabras que Pablo le escribe a su hijo amado en la fe, en el contexto de esos postreros días, los días previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que hacemos bien en guardar ahí en nuestro corazón, en atesorarlas en nuestra alma, entendiendo estos últimos tiempos. La iglesia en este momento de la historia se caracteriza por ser una iglesia que es tibia, no es ni fría ni caliente, una iglesia que reclama sus derechos, una iglesia que quiere vivir bajo el contexto de su comodidad, una iglesia que no quiere hacer sacrificio alguno. Y ahí están estos hombres de 2 de Timoteo 3, en los versículos 1 al 5, que harán todo lo posible por desviarnos a ti y a mí y evitar que tu vida y la mía sean parte activa del cumplimiento de la gran comisión. Y Pablo era consciente de este peligro y por eso le escribe a Timoteo estas palabras que encontramos en el texto. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar y que Dios nos enseñe en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la protección que tú nos das a través de tu escritura. Gracias por la forma como tú te diriges al hombre, al ser humano común y corriente, como mis hermanos y yo esta mañana acá en medio de la congregación. Gracias porque tú nos cuidas con la exposición de tu palabra y gracias por tu interés genuino en lograr que cada uno de nosotros crezcamos y lleguemos a ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Abre tu palabra en este tiempo, Señor, desafíanos, enséñanos, redargúyenos, transfórmanos, corrígenos y usa la Biblia para tratar con nuestro corazón en este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien. Esta serie de enseñanzas nos tomará entre 4 o 5 domingos. Hoy es el tercer domingo y a través de ella confiamos que Dios nos desafíe a crecer, nos mueva a tomar esa decisión de discipularnos, lo cual hacemos a través de este proceso precioso que llamamos como iglesia el discipulado. Antes de entrar allá a donde queremos llegar, contarles que ha sido bien lindo como varios de ustedes al ver, el tema del aislamiento y cómo ya han cumplido de alguna forma con estos niveles del discipulado, han tomado la decisión de retomar, de repasar, y para mí es un honor, un gozo, una felicidad enorme ver el deseo de la mayoría de la iglesia de, sin importar que ya hayan pasado por la escuela de entrenamiento para el liderazgo, querer repasar cada uno de los niveles del discipulado
Y bueno, creo Dios lo va a usar para mucho bien en la vida de aquellos que han tomado esta decisión. Y aun si tú estás ahí en casa, ya habiendo visto el discipulado, aún habiendo pasado por la escuela de entrenamiento para el liderazgo, pero tu vida espiritual está quieta en este momento de pandemia, no estás haciendo nada diferente a escuchar este video domingo a domingo. Bueno, animarte a que ores, le preguntes a Dios qué quiere contigo y que tu corazón sea movido a actuar, a hacer algo más y a decirle a Dios: acá estoy, no permitas que me duerma y caiga en la comodidad de mi vida espiritual. Bueno, crezcamos. Vimos hace unas semanas cómo crecemos al entender y creer que la Biblia es la palabra de Dios. Vimos que toda la escritura es inspirada por Dios. Cada una de sus palabras, cada parte de la Biblia, todas y cada una de sus letras han sido inspiradas por Dios. Aprendíamos cómo la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, está llena del aliento de Dios. Es un libro seguro y confiable. Y vimos cómo la más grande necesidad entre las iglesias y los creyentes de hoy es regresar a la Biblia. Entonces crecer, llegando a esa madurez cristiana que a la postre se manifiesta en fruto. Tenemos la necesidad apremiante de ir a la Biblia, de entender, de creer con todo el corazón que este libro es la palabra de Dios. Vimos también que crecemos cuando permitimos que la palabra de Dios nos enseñe. Vimos ahí en el texto que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aprendíamos cómo la Biblia, al ser respirada por Dios mismo, es útil para enseñarnos, para dar instrucción y establecer la verdadera doctrina. Vimos también cómo la más grande necesidad entre las iglesias y los creyentes de hoy en día es regresar a la Biblia para ser enseñados por ella. Y mira, necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos cada día tomar ese tiempo especial en algún momento del día para, en esa intimidad de nuestras vidas, tomar nuestras Biblias, abrirlas y entonces leer en ellas lo que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. Además, necesitamos meditar en la Biblia. No se trata simplemente de pasar un tiempo leyéndola, sino después tomar ese tiempo para hacer la digestión espiritual, meditar en esas cosas que Dios nos dijo, analizar cada cosa que Dios nos enseñó ahí en su palabra, para entonces ponerla por obra en nuestra vida secular. Hablamos también de estudiar la Biblia de forma sistemática, de hacer un estudio personal de este libro precioso que transforma la vida del hombre, entender lo que Dios quiere comunicar al corazón nuestro en esa condición de hijos y miembros de su familia. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dijo el salmista. Todos en la iglesia tenemos que estar bien fundamentados en la palabra de Dios, porque si no lo hacemos vamos a ser fácilmente engañados. Y bueno, digamos que hasta ahí vamos en el estudio de esta serie. Esta mañana vamos a ver, si Dios lo permite, 2 puntos más. Crezcamos al permitir que la palabra de Dios nos redarguya. Dice el texto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Elenjos es el término ahí en el griego, es decir, la palabra de Dios es útil para dar convicciones y pruebas. Y bueno, miremos la palabra paralela en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, elenjos, de lo que no se ve. Ahora, ¿qué enseña 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16? Cuando nos dice que toda la escritura es útil para redarguir, para elenjos. Bueno, la Biblia es útil para convencer al errante de su error. La Biblia
toda la escritura, quita el velo de nuestros ojos para que entonces podamos ver claramente. Ahora yo pregunto, y creo que la respuesta de la mayoría de nosotros se deriva en más de una respuesta, de una afirmación. ¿Cuántas cosas pensábamos y creíamos antes de conocer las Escrituras? Y piensa en las diferentes áreas de la vida, esas convicciones profundas que antes de conocer la Biblia estaban grabadas aquí en nuestro corazón. Dice 2 Corintios en el capítulo 3, en los versículos 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, y habla de ese momento en el que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, es decir, sin excepción alguna en la iglesia, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muy bien, una vez convertidos, salvos por gracia, como lo enseña el texto que acabamos de leer, el velo se ha quitado de nuestros ojos. Y en la Biblia, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria misma del Señor, somos transformados, somos convencidos, somos redargüidos de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. La Biblia nos redarguye, la Biblia nos convence, la Biblia resplandece en nuestros corazones y nos permite ver la misma gloria de Dios. Elenjos, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo ilustramos esto que estamos aprendiendo? Que toda la escritura es útil para elenjos, para dar convicción, para redarguir. Bueno, te lo ilustro de dos maneras y podríamos hacerlo de muchas formas más, pero pensé en estos dos ejemplos teniendo en cuenta las diferentes edades de las personas que están viendo esta enseñanza en esta mañana. La primera forma, estoy persuadido, estoy convencido, no tengo la más mínima duda en mi corazón del hecho de que Dios creó los cielos y la tierra, tal como se declara en la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, el libro de Job, los Salmos, el libro de Colosenses, el libro de Hebreos, entre otros libros más incluidos en la Biblia, nos dejan ver cómo Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Créanlo o no, Dios creó los cielos y la tierra. Somos su creación. El hombre es parte de la creación perfecta del Señor. ¿Qué quiero decir? Que lo que aprendí en el colegio perdió toda validez. La teoría de la evolución de las especies, del Big Bang, esta gran explosión, la teoría de la generación espontánea y otras tantas más que escuchamos hoy en día de parte de nuestros científicos. Veo la Biblia y todas esas teorías se van al piso. La Biblia nos convence de que hay un Dios que creó todas las cosas y nos da las pruebas indubitables, innegables, en cuanto al origen de todo lo que vemos y aún lo que no podemos ver. El Salmo 19, en el versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que vemos es obra de las manos de Dios. La Biblia nos da esa convicción. Ya no pienso de ninguna forma que venimos del mono. Me parece absurdo aún llegar a pensar en esto. Analizo la teoría del Big Bang y bueno, pierde todo valor cuando veo la forma como Dios con sus manos creó todas las cosas. ¿Por qué lo creo? Bueno, nombré varios libros de la Biblia que afirman esta verdad, que dan las pruebas
y que nos convencen, que afirman nuestro corazón en cuanto a esto que creemos frente a la creación. Segunda forma de ilustrarlo: estoy persuadido de la eternidad del hombre, convencido que una vez cerramos nuestros ojos en la tierra, los abriremos en uno de dos lugares para eternamente permanecer ahí. Tengo la convicción plena, la certeza profunda ahí en mi corazón de que Javier Reyes va a existir por los siglos de los siglos en uno de dos lugares, porque así lo enseña la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué podemos decir frente a lo que enseña este texto? Adiós, reencarnación. No existes. Es una mentira creada por el ser humano. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Adiós, chao, bye bye a la teoría de que el hombre va al cielo por sus obras. Ahora, hay varios textos en la Biblia, encuentras algunos de ellos en el libro de los Gálatas, que enseñan que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Cuántas mentiras escuchamos a través de los años en la misma tradición, donde nos decían que si éramos buenas personas íbamos a ganar el favor de Dios? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Salvos de qué? De una eternidad, separados de la presencia de Dios. El ser humano, mis amados hermanos, estoy seguro lo saben, es eterno. Pero si tú estás escuchando este video, esta enseñanza, y crees algo diferente, que sepas lo que enseña la Biblia, quien da convicción al corazón del ser humano. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y bienvenida con este texto la obra de nuestro glorioso Señor Jesucristo. La Biblia enseña que el que tiene al Hijo, hablando de Jesucristo, ahí en su corazón tiene la vida, hablando de la vida eterna. Pero enseña también que el que no tiene al Hijo de Dios en su vida, no tiene la vida, hablando de la eternidad del hombre más allá de lo que pase luego, después de nuestro tiempo aquí en la tierra. Ahora, no hay mucho tiempo en este momento, pero la Biblia descarta el purgatorio y toda esta cantidad de teorías creadas acerca de lo que puede existir más allá de esta vida. La Biblia nos da el panorama completo, redarguye en nuestro corazón, da convicción en cada área de la vida. Podemos ver el punto de vista de Dios en las páginas que componen las Escrituras. La Biblia deja sin valor alguno a la falsamente llamada ciencia, pero necesitas, una vez salvo, crecer y empezar a conocerla, permitir que Dios te entregue esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, cosas que Dios mismo ha preparado para aquellos que le aman y le buscan con todo el corazón. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para dar convicción. Además, la palabra de Dios, discúlpame un segundo. Transforma el corazón del hombre. La Biblia, las Escrituras cambian de forma radical el corazón tuyo y mío. Una historia tras otra de cómo las Escrituras llegaron por casualidad, y digo esta palabra entre comillas, a las manos de alguien y terminaron transformando sus vidas. En Brasil, Antonio de Minas compró un Nuevo Testamento y se lo llevó a casa para quemarlo. Cuando llegó a su hogar,
se encontró con que el fuego estaba apagado. Deliberadamente lo encendió, echó en él el Nuevo Testamento, el cual no ardía. Abrió sus páginas para que ardiera más fácilmente. Lo abrió por el Sermón del Monte. Le echó una ojeada cuando lo echaba al fuego. Le captó la mente. Entonces lo volvió a coger. Siguió leyendo, olvidándose del tiempo todas las horas de la noche. Y cuando estaba rompiendo la aurora, se puso en pie y declaró: Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Vicente de Quiroga de Chile encontró unas pocas páginas de un libro que había traído la marea sobre la playa después de un terremoto. Las leyó y ya no pudo descansar hasta que consiguió el resto de la Biblia. No solo se hizo cristiano, sino que dedicó el resto de su vida a la distribución de las escrituras en las aldeas olvidadas del nordeste de Chile. Por casualidad, encuentra parte de las escrituras ahí en la playa y esa porción que encontró cambió su vida por completo. Una noche oscura en un bosque de Sicilia, un bandolero detuvo a un vendedor de libros a punta de revólver. Le ordenó que encendiera una hoguera y quemara sus libros. Encendió el fuego y entonces preguntó si podía leer un poco de cada libro antes de arrojarlo a las llamas. Leyó el Salmo 23 para empezar. Luego de otro libro, la parábola del buen samaritano. Después de otro libro, el Sermón del Monte. Luego de un libro más, Primera de Corintios, en el capítulo 13. Al final de cada lectura, el bandolero decía: ese es un buen libro, no lo quemaremos, dámelo, lo llevo junto a mí. Por último, no se quemó ni un solo libro. El bandolero dejó al colportor, es decir, al vendedor de libros, y se internó en la oscuridad con los libros. Años más tarde, apareció otra vez en escena aquel mismo ex bandolero, pero ya no era el mismo. Esta vez era un pastor cristiano, y era aquella lectura de los libros a lo que atribuía su cambio. Un ejemplo tras otro ejemplo. Ahora, nombramos a 3 personas que quizá la mayoría de nosotros no conozcamos, pero piensa en tu vida, así como yo pienso en la mía. Piensa en la vida de los tuyos, que ha sido transformada por la palabra de Dios. Un libro que ha puesto esas convicciones profundas y han cambiado por completo sus maneras de vivir. Está fuera de toda duda que la Escritura puede convencer a una persona de su error y del poder que tiene Jesucristo en la vida del ser humano cuando el hombre cae delante de su palabra y permite que la misma le redarguya, le convenza. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra escrita por Dios mismo. Y esa actitud marcó toda la diferencia. Puedes leerlo ahí en tu casa, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, hablando del arrebatamiento, de ese momento en el que Dios hará que suene la trompeta y entonces nos llevará a nosotros su iglesia para estar juntamente con Él en las nubes y permanecer siempre con el Señor. Una profecía bíblica que está a puertas de ser cumplida por nuestro Dios, quien no miente y no puede negarse a sí mismo. Así lo creían los tesalonicenses y entonces ellos miraban al cielo y esperaban la gloriosa venida de su Señor Jesucristo, preparando todas las cosas en sus vidas para encontrarse con Él ahí en las nubes. Ahora, si tú y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si tú y yo permitimos que la palabra de Dios nos enseñe, si tú y yo logramos, o más bien permitimos que Dios redarguya, dé convicción a nuestro corazón, viviremos cada día de nuestras vidas aguardando la preciosa manifestación de los hijos de Dios, ese momento en el que Dios nos lleve juntamente para estar con Él por toda la eternidad.
Así que crezcamos y que Dios establezca esas convicciones profundas en nuestros corazones que nos redarguya. Mira, yo no te puedo convencer de nada. Puedo decirte muchas cosas, palabras humanas, pero Dios, su palabra, que es poderosa, que transforma el alma del ser humano, sí lo pueden hacer. Ahora, antes de terminar con este tercer punto, quiero hacer una invitación especial, y es a ti, si nos estás escuchando y consideras ser muy ilustrado y conocedor de muchos asuntos de la vida. Yo valoro mucho esos años de estudio que has tenido. Respeto también muchísimo la cantidad de libros, de literatura que has leído. Valoro aún esas convicciones que tienes ahí en tu corazón, pero en medio de todo esto te animo a que le des el beneficio de la duda a la Biblia. Mira, yo no dudo de la capacidad mental que puedas tener el día de hoy, de la cantidad de conocimiento que puedas atesorar, de tu capacidad intelectual, pero yo te desafío, te animo a que le des el beneficio de la duda a la Biblia. Considera lo que Jesús hizo hace ya más de 2000 años en esa cruz, partiendo la historia de la humanidad en dos. Esto no es cualquier asunto, y no sé si te has sentado a meditarlo, pero nuestra historia habla de años antes de Cristo y de años después de Jesucristo. Nadie más ha partido nuestra historia en dos. Algo tiene que haber de especial en la vida de este hombre llamado Jesús. Este hombre murió en la cruz y dejó una tumba vacía en Jerusalén, apareciéndose a más de 500 personas con pruebas indubitables. Se levantó de entre los muertos. Considéralo. Venció la muerte. Su cuerpo se regeneró de manera milagrosa. Hay una tumba vacía en Jerusalén que miles de personas visitan año tras año. Se levantó de entre los muertos. Ascendió literalmente al cielo, de lo cual hay testigos presenciales registrados ahí en la Biblia, en la palabra de Dios. Considera este solo asunto y contempla la posibilidad de reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador, y entonces empezar a conocer las profundidades de la Biblia. Y mira, una cosa te garantizo: cuando tú tomas esta decisión, Dios mismo se encarga de dar esas convicciones genuinas, bien fundamentadas, basadas en la enseñanza de la palabra de Dios. Busca a Dios con un corazón sencillo y sin prejuicio de ninguna clase. Quien anhela ser hallado por ti. Te desafío a que lo hagas, a que contemples la posibilidad de dejar a un lado todas esas teorías que durante años has guardado ahí en tu corazón. Bueno, y terminando esta mañana, crezcamos al permitir que la palabra de Dios nos corrija. Dice nuestro texto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir. La Biblia, amados hermanos, endereza aquello que se ha torcido. Es lo que enseña este texto en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia de Dios es útil para enderezar nuestros caminos, para hacernos andar por donde Dios quiere que caminemos. Hay una realidad, y oye esto muy bien, que no podemos echar de menos, y es que ninguno de nosotros está exento de desviarse y abandonar los caminos del Señor. Tú y yo, ahí en nuestras casas, que pensemos en esto que acabo de afirmar, no estamos exentos de en cualquier momento, en un instante, echar a la basura nuestras vidas en el Señor, desviarnos y hacer lo que bien nos parece. Por eso Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es útil para corregir. Y veo ahí a solteros creyentes andando en yugo desigual, en relaciones que saben no convienen, a jóvenes creyentes en rebeldía abierta contra sus padres. Han olvidado el mandamiento de obedecer y honrar a padre y madre. Veo a trabajadores cristianos andando en cosas deshonestas e ilegales. Veo a cónyuges creyentes contemplando la infidelidad matrimonial. Puedo ver también a esposos tratando como una basura
a sus esposas y no como a ese vaso más frágil, pensando que ellas son simplemente un objeto sexual diseñado para satisfacer los deseos de su carne. Veo cristianos viviendo vidas llenas de hipocresía y engaño. Y la lista, hermanos, se puede tornar interminable, porque nuestra carne nos puede causar muchísimo daño cuando le entregamos el control de nuestra vida. Bien lo dijo Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Eso es lo que finalmente terminamos haciendo. Y necesitamos la Biblia, necesitamos crecer, necesitamos discipularnos, tener un mentor que mirándonos a los ojos corrija eso que se está torciendo en nuestro diario vivir. Dios, por medio de su palabra, corrige nuestras vidas. Él mismo las endereza. Vemos cómo la Biblia nos libra de esos errores ocultos. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Miren, de nuevo, lo digo para que lo escuches atentamente. Lo pongo una vez más en la presentación. Nuestra oración a Dios, cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada noche, debería ser esta en parte. Enséñame tú, Dios, lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Cuántas veces nuestro corazón tiende a desviarse? Y no nos digamos mentiras. Tú te conoces tan bien como yo me conozco a mí. Aquí y allá, en una y otra ocasión, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra misma carne ha contemplado hacer cosas que no agradan a Dios, en ocasiones espantosas, da miedo nombrarlas. Y entonces Dios dice que toda la Escritura es útil para corregir. Basta abrir la Biblia y permitir que Dios hable y enderece nuestro camino. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que en ocasiones hacemos y piensen en los ejemplos que acabo de dar, el joven andando en yugo desigual, el hijo respondiendo mal a sus papás y levantándose en rebeldía, el esposo contemplando la infidelidad matrimonial, el cónyuge, esposo o esposa tratando como un zapato a su marido o a su mujer y tantas otras cosas más. Y nuestra carne tranquila, creyendo que no está actuando de ninguna manera equivocada. Bueno, el salmista dice, líbrame de esos errores que me son ocultos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Salmo 69:5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No hay un solo asunto que podamos esconder de la presencia de Dios, pero entonces crecemos, abrimos la Biblia, nos discipulamos y Dios mismo se encarga de tratar contigo y conmigo esas áreas que sabemos no están andando bien en nuestra vida diaria, secular. Hermanos, el punto acá es que necesitamos crecer, ir a la Biblia cada día y discipularnos. Y a través de este proceso, permitir que Dios desnude nuestras vidas delante de nosotros mismos, señalando esas áreas que necesitan ser corregidas y enderezadas. Yo doy muchas gracias a Dios por el proceso del discipulado en mi vida personal. Tener a un mentor, a un pastor, a un líder de la iglesia, quien durante años me ha enseñado su palabra y cuando ha sido necesario hacerlo, me ha dicho las cosas con amor, señalando esas áreas de mi vida que no están bien y mostrándome lo que la Escritura enseña en determinada área. Y he podido ver de primera mano cómo Dios, poco a poco y sin ser perfecto y lejos de serlo en este momento de la vida, pero Dios se ha ido encargando de enderezar mis caminos, de mantenerme por esos caminos rectos por los que Él quiere que ande y aún permanezca. No seamos de aquellos que piensan y se convencen a sí mismos de que todo está bien.
No caigamos en esa mentira, por favor. El discipulado es un proceso doloroso, donde con el tiempo vamos viendo cómo Dios quita de nosotros todo lo que no se parece a Él, para que cada día seamos más parecidos a Él. Yo voy a ponerles una tarea ahí en casa, y bueno, la hacen si les parece bien hacerla, y espero que no sea una tarea que termine causando conflictos ahí a nivel familiar. Pero mira, si pudieras preguntarle a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a tus papás o a tus hermanos o a tus jefes o a tus empleados, aquellos que trabajan para ti, oye, mira, quiero que me digas de una forma muy sincera, ¿qué cosas crees tú que yo debería cambiar? Da susto hacer esa pregunta, ¿te parece? Pregúntalo. Y bueno, sin tomar medidas drásticas contra las respuestas que recibas, yo te animo a anotarlas o a grabarlas en tu corazón y a pedirle a Dios que trate eso en tu vida, en nuestra vida. Y que al momento de abrir su palabra sea Dios quien corrija, quien enderece lo que se está torciendo. Un muy buen ejercicio. Y bueno, tú verás si lo haces o no. Pero una cosa te aseguro, hay cosas que nosotros sí tenemos por cambiar. Orgullo, vanagloria, obediencia, respeto, sumisión, honestidad, sinceridad, dejar la hipocresía, tantas cosas en la vida de todos nosotros que necesitan ser corregidas por la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Lo ven? Dolores de parto. Hermanos, crezcamos al permitir que la palabra de Dios nos corrija, que enderece nuestros caminos. Concluyendo esta mañana, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Nos ha dejado su palabra, que es viva y eficaz. Un libro que respira la voluntad de Dios para con el universo entero. Un libro que transforma la vida de aquel que con un corazón humilde llega delante de ella. Permitamos, hermanos, que la Biblia nos redarguya, que de esa convicción profunda a nuestro corazón. Recuerden, Dios creó el cielo y la tierra y nada ni nadie me mueve de esa convicción. Recuerden, la reencarnación bíblicamente no existe. Las buenas obras no nos llevan al cielo. Solo Jesucristo en la vida del ser humano arrepentido, habiéndole invitado a ser su Señor y Salvador, puede darle la vida eterna. Así lo enseña la Biblia y nada ni nadie nos quita esa convicción. Permitamos que la Biblia nos redarguya, nos convenza. Y además permitamos que la palabra de Dios nos corrija. Necesitamos ser transformados día tras día. Entrar en este libro, tener un mentor llamado Maestro del Discipulado, quien usado por el Espíritu Santo de Dios trabajará con nosotros esas áreas que necesitan sin duda alguna ser enderezadas. 3 preguntas y terminamos esta mañana. ¿Cómo no crecer cuando entendemos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Dios ha hablado. La tenemos ahí en nuestras manos, a nuestro alcance. ¿Cómo no crecer? ¿Cómo dejar este libro cerrado, llenándose de polvo en la biblioteca de nuestros hogares? Debemos ir a él para que Dios actúe en nuestras vidas. ¿Cómo no discipularnos cuando tenemos a nuestro alcance todo lo que necesitamos para conocer cada día más a aquel que nos amó? Yo honestamente no entiendo, y tengo que decirlo de esta manera, cómo creyentes en la iglesia y aún personas que apenas están llegando a conocernos como iglesia pueden tomar la decisión de no crecer. Dios les está ofreciendo todas las herramientas para que le conozcan cada día más a Él, pero simplemente decimos: no, Dios, yo no quiero nada contigo, déjame en paz, quiero vivir mi vida a mi manera. ¿Cómo no crecer, iglesia? Tenemos el discipulado a nuestra disposición. Ahora piensa tú en esa parte de la enseñanza en la que hablamos
de esos creyentes que están dormidos espiritualmente en este momento de la vida. Mira, cada que enseño inducción, las 13, las 16, nivel 2, evangelismo o alguna materia de la escuela de entrenamiento para el liderazgo, te lo digo con convicción en mi corazón, quien más aprendo soy yo, retomando cada uno de estos niveles. Ahora, analízalo, mastícalo y que Dios te confirme qué decisión tomar en este momento particular de tu vida. ¿Cómo estancarnos en nuestro crecimiento espiritual al ser conscientes de la responsabilidad que tenemos por delante como hijos de Dios y miembros de su familia? Recuerden Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo digo amén y amén. ¿Cómo vamos a cumplir la gran comisión con niños espirituales? La respuesta es: no la vamos a cumplir. Necesitamos crecer, y esto es un mandato a ti y a mí, a cada miembro del cuerpo de Cristo. Necesitamos conocer a aquel que nos amó y se clavó en esa cruz para darnos vida eterna y luego enviarnos a compartir las buenas nuevas en otros lugares de nuestra ciudad, región, nación y mundo. Necesitamos gente madura espiritualmente en el Señor, gente con convicciones profundas, gente cuyos caminos han sido enderezados, gente con un buen testimonio. Y esa gente está aquí, detrás de esta pantalla. Eres tú y soy yo delante de la misma. Necesitamos gente capacitada, obreros. Bien lo dijo Jesús: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero no podemos enviar obreros que ni son obreros por su niñez espiritual. Necesitamos crecer, hermanos amados. Toma la decisión de discipularte. Permite que la Biblia transforme tu vida y sé parte de este equipo precioso de Colombia para Jesucristo. Me sueño junto con el equipo pastoral, imponiendo las manos y enviando familias misioneras a diferentes lugares de Colombia y aún del mundo entero. Entonces vamos a crecer y no vamos a caer en esta tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que nos acabas de regalar, el cual te pedimos surta efecto en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Prepáranos, Señor, para cumplir la obra que tú mismo nos has encomendado. Prepáranos para llevar a cabo la gran comisión como iglesia. Levanta de en medio de nosotros a esos creyentes maduros, a sus esposas, a sus hijitos, quienes en el tiempo tuyo, si no vuelves antes por nosotros, van a salir a diferentes lugares del mundo a hacer allá lo que tú has hecho aquí en Bucaramanga. Ponemos en tus manos el resto de este día y te oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, de nuevo un abrazo a todos y gracias por este tiempo que toman para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Que tengan todos una muy buena semana y que la buena mano de Dios esté puesta sobre la vida de cada uno de ustedes. Una vez más les amo entrañablemente y bueno, les mando un corazón desde mi casa manifestándoles de alguna forma el amor profundo que tengo por cada uno de ustedes. Un abrazo y que descansen en esta tarde de domingo. Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos en las casas estén muy bien. Gracias al Señor les damos hoy por estar reunidos en torno a su palabra. Bueno, iglesia, y ahora los quiero invitar
a que nos pongamos en oración. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle a nuestro Dios. Grande eres, Señor, y bueno. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por un día enviar a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Queremos pedirte, Señor, que nos limpies de Corazón y nuestra mente de todo pecado, Señor, y nos perdones, para que dispongas nuestra mente y nuestro corazón. Iglesia, muy buenos días. En este momento vamos a preparar nuestro corazón y nuestras Biblias para leer la palabra de Dios. Vayamos buscando el libro de San Marcos en el capítulo 13, en el versículo 14. Como sabemos, esta es una bonita tradición que tenemos como iglesia. Pues nada mejor que un servicio dominical para escuchar la palabra de Dios, para refrescarnos con el mensaje de Dios. Y entonces, pues, en este sentido, yo quiero invitarlos a que oremos y pongamos en sus manos esta enseñanza de hoy para que sea Dios hablándonos a nuestro corazón, para que sea Dios tocando nuestra fibra, nuestra mente, nuestro corazón y nos enseñe todo lo que Él quiera que nosotros aprendamos. Quiero presentarles unos anuncios y unas oraciones para que las tengamos presentes durante esta semana. Hoy Dios nos enseñará cómo cuidar nuestra mente con su armadura. Para de pronto, si alguien nos acompaña hoy, primera vez que se conecta, estamos aprendiendo con la palabra de Dios en la carta a los Efesios, cómo usar, cómo tomar y vestirnos la armadura que Dios nos da para enfrentar todos los ataques que tenemos en este mundo, las dificultades, cosas que van en contra del plan, de la voluntad de Dios, pero los que queremos hacer la voluntad de Dios, no podemos vestirnos de la armadura y así salir victoriosos y estar firmes en esta batalla. Entonces, en algún momento, y es lo que tiene que ver este segundo punto, en el que vas a ser pasado por el fuego de prueba. Y en ese fuego de prueba vendrán tiempos donde humanamente te vas a encontrar sin salida. Sin salida. Daniel exaltó el nombre de Dios al pasar por el fuego de prueba y aún por estar en ese momento en donde no tenía salida y confiaba en el Señor. Mateo capítulo 3, diciendo toda la escritura, cada parte, cada una de sus palabras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todas y cada una de sus letras han sido inspiradas por Dios. Es lo que afirma este texto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es que Él dejó el trono, no lo olvides, para venir aquí a la tierra, tomar un cuerpo humilde como el de un bebecito, para luego crecer y a la edad adulta comenzar su ministerio público, darse a conocer como el Dios, preparar ese equipo que llevarían ahora el mensaje de salvación al mundo entero, al punto que tú y yo lo estamos escuchando hoy, y luego llegar a dar su vida por nosotros, alrededor de sus 33 años, derramar hasta su última gota de sangre, como un cordero que inocentemente muere por el pecado del mundo. Tú puedes hoy recibir